Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar aquí una vez más en Un Café entre Diosas. Un gusto para mí que nos acompañen el día de hoy. En este día de hoy que vamos a hacer, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para mí, que es la muerte y la resurrección desde el punto de vista de un curso de milagros. Con mi maestra Dalia Galíndez, que ya se está uniendo por acá. Gracias por estar conectándose. Les comentaba que para mí es muy significativo el día de hoy porque acabo de despedir a una tía muy querida. Bienvenida Dalia, bienvenida Suelki. Paso. Mamás emprendedoras se ha unido, gracias. Gracias. Bueno, contaba Dalia que para mí es muy significativo este live, que además habíamos planificado antes, pero como decimos en constelaciones familiares, el campo habla antes de que pasen las cosas. Y me tocó este sábado despedir a una tía muy querida, que más que tía, pues fue mi mentora, porque ella me mostró el camino de la espiritualidad más allá de la religión. Con ella leí mis primeros libros de metafísica a los 14 años y descubrí el curso de milagros en el año 93, 94, cuando era un misterio ese libro que había surgido con esa canalización y había que traerlo de España porque aquí no lo vendían y fue todo, recuerdo todo aquella situación especial, era algo misterioso que había surgido. Y en ese año lo conocí, lo abandoné un tiempo hasta el 2003 que lo tomé nuevamente y ya nosotros habíamos acordado además hablar este tema y coincide pues con su despedida, por eso este live hoy es en honor a su memoria. Y para mí es un placer que tú, Dalia, me acompañes, porque Ujú. Dalia fue mi maestra de un curso de milagros. ¿Y qué te cuento, Dalia? Que mi tía era Virgo igual que tú. Ah, imagínate. Bendecida, qué bueno. Entonces, bueno, para mí un honor y un placer tenerte, Dalia. Bienvenidísima a este espacio entre diosas para más hablar de un tema que creo que mucha gente necesita escuchar. Una visión distinta de la que hemos tenido del tema de la muerte, sobre todo cuando hay un está en el campo, pues está en la mente del colectivo el tema de la muerte y creo que muchas personas están muriendo solo por estar en pensamientos de muerte y nos hemos alejado del pensamiento de vida y eso ha hecho pues que esto, esto sea tan grande, pues siento que es así. Bueno, Así Dalia, es. cuéntame, bienvenida. Bueno, yo quiero comenzar eh, honrando a tu tía, ¿ok? Por ser esa mentora que te coloca en el camino y que luego tú estás honrando a través de todo el camino espiritual y desarrollo personal. No solo que estás haciendo, Rita, tan congruentemente, sino que estás llevando a muchos de la mano también junto contigo. Y eso tiene un gran valor dentro de la vida, justamente. Lo que estás haciendo es vida. Ujú. Entonces, ¿qué mejor manera de honrar esa memoria de tu tía que te entrega la espiritualidad como símbolo de vida, que hoy podamos honrarla con lo que es la vida y poder hablar realmente de lo que, de cómo trascender el tema de la muerte para realmente poder estar en resurrección, que no es otra cosa sino la vida eterna. Hay una expresión que utilizamos mucho cuando alguien trasciende y decimos que descanse en paz. El curso de milagros nos habla justamente y nos trae esa frase
y nos recuerda que esa frase más bien es una bendición de vida y no una expresión de acompañar a la muerte. No tiene nada que ver con la muerte, porque es que la muerte eh, no conduce a la paz, porque no está en la muerte la paz. En principio, la muerte es una creencia que, como bien tú dices, estamos compartiéndola colectivamente y la recreamos. La recreamos en algún momento de nuestro recorrer creyéndonos cuerpo, ¿verdad? Pero que al ser una creencia no necesariamente es verdad. Ujú. Pero es una creencia colectiva que ha tenido mucha presencia en cada uno de nosotros. Este tema de nacer, de envejecer y de morir. Es como una programación, tú que eres Sí. renacedora, es como una programación que tenemos como especie humana, ¿ok? Y como especie de la naturaleza, de que tenemos que pasar por ese proceso. Y es el proceso por el que pasa toda la experiencia física. Pero justamente la experiencia física es una experiencia que va desde un inicio hasta un final. Pero esa es la experiencia física. Pero la pregunta es, ¿soy solamente esto físico o soy algo más? Entonces ese que descanse en paz, que hoy bendecimos a tu tía y bendecimos a cada uno de los hermanos que le ha tocado el trascender en estos tiempos por distintos motivos, como siempre, pero que ahorita digamos que tenemos el foco puesto en el tema COVID, ¿verdad? Y bueno, pareciera que ya más nadie trasciende por otros motivos, sino únicamente por ese, ¿verdad? Pero evidentemente, cuando estamos atravesando momentos colectivos de buscarnos una manera de poder ir hacia lo que llamamos la muerte, eh, recordamos episodios como la Primera Guerra Mundial, que también fueron eh, trascendencias o muertes masivas, o la Segunda Guerra, o cada una de las guerras que han habido, o digamos, nosotros en Venezuela vivimos el deslave de Vargas, ¿verdad? En donde colectivamente hubo una población en Venezuela que atravesó y vivió ese encuentro colectivo con el tema de la muerte. Y siempre son momentos históricos en donde estamos a punto de atravesar un salto cuántico en nuestra conciencia, ¿no? Y evidentemente eso genera muchos movimientos en las almas. Y hay almas que probablemente buscan la muerte como una manera de no atravesar el cambio, de no atravesar el nuevo momento. Hay otras que sencillamente les toca porque han logrado un despertar y ya no tiene sentido seguir en este plano. Hay tantos motivos por los cuales eh, recreamos esta creencia de la muerte, pero este descanse en paz es una bendición de vida, porque es una bendición para, para el despertar, es una bendición que solamente vive el descanso, que es la paz, aquellos que están despiertos, aquellos que están en el amor, porque el que está en miedo no puede descansar en paz. Entonces, evidentemente, este descanso o descanse en paz es una extensión de una bendición para acompañar a esas almas a que su camino de trascendencia, porque esas almas que trascienden están más claras que nosotros mismos que todavía estamos en este plano corpóreo, de que la muerte no es real, porque han dejado este cuerpo y siguen existiendo, se encuentran con la existencia. Entonces en ellas no cabe duda de que la muerte no existe. Somos nosotros los que todavía estamos atravesando esta experiencia física, que creemos en la muerte, que creemos que cuando dejemos este cuerpo vamos a experimentar mayores sufrimientos, o que creemos que nos vamos a desintegrar, a desaparecer y ya no vamos a hacer más nada, ¿no? Hoy por hoy, todos los hermanos que han estado trascendiendo
también están apoyando al consciente colectivo para que trascendamos y comprendamos que la muerte no es real, ¿no? Que somos mucho más que un cuerpo. Y esa es la propuesta de un curso de milagros. Mientras estemos identificados con el cuerpo, con el yo, con el género, con la nacionalidad, mientras crea que soy una raza, mientras crea que habito en un territorio, mientras crea que soy un estatus social, mientras crea que soy un apellido, otro apellido, es decir, una tribu, mientras crea esas cosas, evidentemente voy a estar atravesando circunstancias de miedo, de temor, de creer que pierdo. Entonces, hoy por hoy, más que nunca, así como se experimentaron en los tiempos de guerra o en los tiempos de crisis profunda, esas trascendencias colectivas, mientras estamos aquí probablemente sufriendo o padeciendo la trascendencia como si fuera una pérdida, las almas entonces encuentran un estado mayor del que creían ser. Imagínate poder despojarnos de todo esto que hemos estado protegiendo, todo este físico, toda esta raza, este género, y podamos desprendernos de todo eso. Ese es el despertar al que estamos invitados hoy. Sé que este tema pandémico pues nos tomó por sorpresa como toda pandemia, ajá, como todo momento colectivo de purificación que no es necesario, pero que el miedo nos lleva a vivirlo, ¿okay? A generarlo, a producirlo colectivamente. Estamos ante un nuevo momento de nuestra vibración, de nuestro despertar, y tenemos maneras de vivirlo. Y las dos maneras es o en amor o en miedo. Evidentemente elegimos, esta mente colectiva de todos eligió vivirlo, estos cambios a través del miedo, generando como efecto un virus, ¿ok? Eh, regado colectivamente. Eso hace ver que nuestra mente cada vez está más colectiva, el que nos ha llevado entonces a situaciones en las que estamos tú y yo conversando ahorita a la distancia y no estamos juntas en un salón o en cualquier sitio como antes lo hacíamos. Pero entonces mira las barreras de lo físico que las estamos superando porque ya evidentemente no hace falta la presencia física, ¿verdad? Para poder comunicarnos, igual con todos los que nos están acompañando hoy. Sí, sabe que justamente eso le compartía yo en estos días a alguien, porque no sé, me hablaba de una persona que quería y que tenía tanto tiempo que no la veía. Yo le decía, sí, pero ahorita hay una situación que nos está enseñando que el amor trasciende las barreras del tiempo, de lo físico. Entonces yo puedo demostrarte mi cariño, mi afecto, sin necesidad de que estés al lado mío. Yo creo que es justamente preparándonos para esa nueva visión que viene, evidentemente. Aceptar que somos más que un cuerpo y que no necesito tenerte al lado mío para demostrarte cuánto te quiero, cuánto te amo. O sea, demostrar nuestro amor, el amor, porque el amor va más allá de lo físico. Y creo que estamos muy acostumbrados a ese tema. Dígame, nosotros los venezolanos que nos encanta mapachar y besuquear, que lo estamos pasando difícil porque, concha, me consigo con un amigo y no lo puedo abrazar y no lo puedo. Sí, porque bueno, creo que forma parte del aprendizaje para que entendamos que somos mucho más que este cuerpo. Sí, totalmente. Es una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de vincularnos, ¿no? Más allá de la piel. Y el poder observar ahora la fuerza de un pensamiento, el poder comprender que no tenemos pensamientos inútiles, ¿no? Eh, los que hemos estado experimentando trascendencia de personas que conocemos, de seres queridos, si realmente sabemos cómo conectarnos en estos momentos, podemos justamente aprender la gran lección de que
de que no estamos separados, de que no hemos perdido nada, ¿ok? De que más bien ahora el encuentro es solamente pensando a esa persona, ya podemos sentirla allí cerca de nosotros, junto a nosotros, que su recuerdo permanece vivo, que su presencia permanece viva, porque es que está vivo. Entonces es importante comprender que no perdemos, que simplemente ahora requerimos una nueva manera de encontrarnos. Y esa nueva manera de encontrarnos es una manera menos densa, es una manera más desde el corazón, es una manera de sentir, de experimentar el sentir, de experimentar ese encuentro. Y sé que yo pienso que en estos días he pensado en las personas que no, que no tienen fe en el Creador, personas que no tienen cultivada la espiritualidad, ¿verdad? Que creen que son esta cosa física, que una vez que muera, pues ya se acaba la existencia. Y bueno, con mucha compasión he pensado en ellos porque he dicho que probablemente estén pasando momentos de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, porque cuando creemos que somos materia, evidentemente estamos condenados a la muerte, ¿no? Estamos condenados al miedo, no hay manera de salir del miedo, porque la identificación con la materia es la identificación con lo que tiene un final, y la muerte representa justamente el final de las cosas. Y evidentemente, si abordo el soltar el cuerpo, el dejar el cuerpo, con todo lo que él representa, con toda la personalidad y la identidad que representa, sin tener la fe y la confianza del espíritu que también está en mí, de lo eterno que también está en mí, debe ser pavoroso, debe ser pavoroso. Entonces, bueno, tiempo también para orar por todos aquellos que están totalmente sumidos en la identidad material, en lo que ven sus ojos, sus cinco sentidos, ¿no? En estos días que estamos viviendo el Pentecostés, que justamente es esa parte de los apóstoles cuando Jesús resucita, ¿verdad? Y están ellos teniendo estos encuentros puntuales con Jesús luego ya resucitado, con más preguntas que respuestas, porque el mismo Jesús le dijo, no están todavía listos para entender tantas cosas que le he dicho, pero el Santo Espíritu de Dios vendrá a ustedes y les explicará y les contará todo lo que necesitan saber. Entonces, en estos tiempos del Pentecostés, en donde estamos realmente celebrando la victoria y la resurrección, son tiempos de celebrar la resurrección. Son tiempos de pasar de ese Cristo crucificado, que también es un poco todo este tema colectivo de lo pandémico, de que hay que pasar por un proceso doloroso de crucifixión para poder purificar, porque todavía creemos que el pecado es real, todavía creemos que el pecado existe. Entonces es dar un paso adelante del símbolo de la cruz y poder comprender que la cruz significa otra cosa, significa simplemente el poder de la indefensión y la mansedumbre, el poder del perdón en la vida para poder alcanzar el estado de resurrección. Entonces son tiempos para perdonar, son tiempos para pasar por alto cualquiera de las cosas que creemos que nos hacen sufrir. Son tiempos de resurrección para buscar la vida. Son tiempos para poder relacionarnos con todos nuestros familiares, con nuestros amigos, con todos los seres que nos rodean de una manera distinta. Yo sí siento que ese es el estado de urgencia que tenemos ahora, de mirarnos de una manera distinta, de conectarnos de una manera distinta, de valorar el amor por encima del miedo y de permitirnos, pues,
saber que fuimos creados por algo superior, tener la humildad de entender que fuimos creados por algo superior. Evidentemente en la humanidad ha habido mucha pulsión inconsciente, entre comillas, de muerte. Y cuando hay mucha pulsión de muerte, entre comillas, ¿verdad? En la psiquis colectiva, pues generamos y producimos situaciones como las que estamos viviendo ahora. Si cada uno de nosotros comienza a revisar, y siento que es la cura contra este virus, si cada uno de nosotros comienza a revisar este tema de esa pulsión de muerte, de querer que cosas terminen, del vacío existencial que podemos tener y procuramos atenderlo y sanarlo por cualquier vía, la religión, la filosofía, el arte, las terapias alternativas, por cualquier vía, evidentemente vamos a poder deshacer todo este tema en el que estamos ahorita soñando. Así es. Y también aquí hay otra cosa, Dalia, que siento que no solamente el tema de la muerte física, ¿no? Sino que muchas personas en este momento, que bueno, que su vida les ha cambiado evidentemente de golpe, se encontraron que perdieron el control y muchas personas han perdido, de hecho, han perdido su empleo, han perdido empresas, el proyecto que tenía, que me estaba gestando, lo perdí porque ya no va. Las relaciones de pareja, muchas parejas les tocó darse cuenta de que ya no están funcionando. Entonces, estamos viviendo la muerte no solamente física, sino en muchas otras áreas de nuestra vida, porque estamos en Así es. tiempos de transformación. Uh-huh. Ujú. Así es, qué bueno que asomas este complemento, ¿no? Y importante revisar entonces cada uno, porque hay un periodo cuando no estamos caminando y valorando las cosas que realmente son eternas, ocurre en nosotros, en lo individual y en lo colectivo, un proceso de deshacimiento. Y ese proceso de deshacimiento, ¿qué se va a deshacer? Se va a deshacer aquello que no tiene el valor que yo le he dado. Es decir, aquello que yo le he dado más valor de lo que realmente tiene. Entonces, estamos en un momento del mundo en que todos los sistemas, ¿verdad? Políticos, económicos, científicos, educativos, inclusive, están desmoronándose, viniéndose abajo. ¿Por qué? Bueno, porque están caducos. ¿Por qué? Porque hace falta una renovación. ¿Por qué? Porque simplemente yo sí siento que cada vez estamos más despiertos colectivamente y que evidentemente las estructuras antiguas, pasadas, ya no nos funcionan. La educación que nosotros tuvimos ya no es un sistema educativo para los niños y los jóvenes de hoy. Entonces, qué importante es permitir que lo que tenga que deshacerse y derrumbarse, se derrumbe y que podamos reinventarnos. Ese es estar en la vida, ¿ves? Porque ante una situación cuando algo se derrumba, se está derrumbando y básicamente lo que se está es fortaleciendo nuestra confianza en lo eterno. Lo más importante de aquí es poder comprender qué estaba valorando, que realmente ya está caduco. ¿Y cuál es mi renovación? Porque la renovación nos habla de la resurrección. Esa cosa que renuevo, esa nueva manera, esa otra manera de estar, esa otra manera de comunicarme, esa otra manera de relacionarme, esa otra manera de aprender, esa otra manera de servir, esa otra manera. Y bueno, y tú como astróloga también sabes que se está entrando en esa nueva energía acuariana que nos está pidiendo justamente una nueva manera. Pero nuestras resistencias al cambio son los que están generando, en principio, este virus colectivo, esta pandemia, y que bueno, que ojalá nos esté sirviendo, no para aferrarnos y querer volver a lo anterior, sino para permitirnos una renovación real, permitirnos nuevas maneras, aperturar nuestra mente y de esa manera poder estar entonces en la vida, porque si no vamos a sufrir mucho
esta nueva manera de estar en el mundo. Ujú. ¿Y qué es lo que nos invita el curso de milagros? Hay una nueva manera de ver las cosas. Esa es una Así de es, las lecciones que nos da. Entonces, bueno, así es. estamos en el momento de ver las cosas de otra manera definitivamente. O sea, no tenemos para dónde correr. Ujú, sí. Y bueno, los cambios se pueden asumir o con esperanza, con entusiasmo o con miedo, ¿verdad? Ahorita no son tiempos para la tristeza, porque ya sabemos que la tristeza deprime nuestro sistema inmunológico, Monológico. ¿verdad? Son temas entonces, son momentos para estar en la esperanza, son momentos para estar en lo eterno, son momentos para estar cultivando la espiritualidad, son momentos para la oración, son momentos para conservar una mente eh, radiante, una mente luminosa, una mente receptiva que se deja inspirar, una humildad de ¿y cómo será este nuevo momento? ¿Y cómo puedo yo adentrarme a este nuevo tiempo que me está pidiendo no ser tan físico, sino experimentar más los estadios de la mente, la conexión desde el corazón? Y bueno, esos son como los nuevos retos que tenemos para estar en la vida. El creer que no puedo, que no soy capaz, nos conducen a la muerte, porque nos conducen al miedo. Entonces establecernos en la confianza de que el creador, no importa cuál sea el modelo de mundo que nos inventemos, nuestro creador siempre nos va a proveer. Pero que si entramos en miedo, no somos capaces de ver todas las oportunidades que nos está brindando y ofreciendo, por donde nos van a venir las provisiones que necesitamos. Entonces aquel que cree que es el empleo que tenía, el que me va a dar el sustento, es ser un ídolo, ¿ves? Exacto. Yo vengo de la Los falsos administración, ídolos que habla la Biblia, claro, además. claro. Yo vengo de la administración pública, ¿no? De trabajar a nivel universitario. Y cuando me fui de la universidad, muchos compañeros me decían, pero ¿cómo te vas a ir? Pero la jubilación, pero la jubilación. Entonces, claro, es como tener a ese ídolo, ¿verdad? De ser un empleado público, tener un trabajo estable que me da el sustento. Y bueno, renuncié a todo eso y me dediqué por completo a la espiritualidad. Hoy por hoy pienso cómo estarán mis compañeros de trabajo que estuvieron albergando una jubilación por tanto tiempo y que ahora si están en Venezuela les llega una jubilación de $4 No, mi mensuales, ¿no? amor, 4 millones. Te lo puedo contar porque yo también vengo de esa historia y los tengo más cerquita, porque fue un poco después que tú. Cuatro Ajá, millones gana el que más gana, o sea, que no tiene un cargo de 9-9, sino que tiene un cargo regular, pero que tiene cierta trayectoria. 4 millones que hoy en día son $2. Y con eso es imagínate. imposible vivir. Entonces, Ni en yo también África, le ni doy en, gracias ni en a Dios Etiopía. todos los días haber tomado esa Ujú, decisión. exacto. Entonces, fíjate, eso era un ídolo. Y ahora ese ídolo se derrumba. Evidentemente, donde yo tenía mi fe, porque no es una cuestión de fe, porque la fe la hemos tenido, pero ese tenía la fe puesta en ese ídolo del trabajo que le iba a dar su jubilación o en papá Estado que le Ujú. va a dar sus recursos, ¿ves? A eso es que me refiero, porque eso es caminar por camino de muerte. Entonces, evidentemente, colectivamente, hemos caminado por camino de muerte. Entonces, es normal que si colectivamente hemos caminado por camino de muerte, encontremos el final de un mundo o de un sistema o de una manera. Pero dentro de todo esto que está el desarrollo de la confianza. Simplemente comprender, me equivoqué, puse mi fe y mi confianza en lo que no es eterno. Pero ahora puedo volver a elegir. Y esta es la propuesta de un curso de milagros. Puedo elegir de nuevo. Puedo elegir ahora poner esa misma fe que puse en lo transitorio, puedo poner esa fe en lo eterno, voy a poner esa fe en mi creador, voy a poner esa fe en el amor, en la paz,
en el sustento que viene de lo eterno. Y vamos a ver entonces una transformación, en donde comenzamos a perder el valor, a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente y dejar de estar exiliados del cielo y poder comprender que ese maná Dios nos los va a brindar por cualquier vía, para dejar de estar en muerte y poder estar en vida. Ah, pero necesito condiciones. Es decir, necesito una mente receptiva. Necesito una humildad de corazón para poder decir, me equivoqué. Puse mi fe en cosas materiales, puse mi fe en cosas que se acaban. Me relacioné con mi mamá o con mi papá o con mi tía o con mis hijos desde el vínculo físico y por eso el dolor de la muerte o la trascendencia. Y ahora quiero relacionarme con toda mi familia más allá del rol físico. Quiero relacionarme de ser a ser, trascender estos roles de mamá, de hija, de nieta, de padre, poder trascender todo eso y encontrar el ser en el otro y vivir desde esa conexión. Entonces allí no hay muerte posible, lo único que hay es resurrección, es vida. Exacto. Mira, aquí nos pregunta Fanny o nos comenta Fanny, porque ella hace rato te había preguntado que a qué te dedicabas y ahora dice, y cuando trabajas por vocación, Dios te abre las puertas y compensa. ¿Es así? Así es. Porque la vocación es un servicio, es la manera de darte. Y cuando te das y te compartes, evidentemente estás en amor, y si estás en amor, estás en el Creador. Gracias, Fanny. Así es que cuando lo que pasa es que en algunos momentos nos encontrábamos con esos trabajos que significaba para nosotros un sacrificio. Si yo estoy en un empleo y eso para mí implica un sacrificio porque qué fastidio el lunes pararme para ir y ese jefe que no lo soporto y eso que hago que no tiene nada que ver conmigo. Cuando estoy así, por supuesto, estoy en muerte. Pero cuando yo estoy haciendo un trabajo que me apasiona, a algunos nos tocó, ¿verdad? Como nosotras, Dalia, transitar ese camino, pasar por la administración pública, yo pasé por la privada y por la pública, y llegó un momento en que dije, ya esto no es, mi camino es este. Pero hay personas que yo de verdad admiro mucho, esas personas que desde muy pequeños conocían cuál era su vocación y estudiaron la profesión relacionada con su vocación y no sienten un sacrificio que es un sacrificio ir a su trabajo, porque lo hacen con placer y con disfrute. Y te aseguro que ese tipo de profesionales está en una condición distinta al que está en una situación de sacrificio, porque el Claro, sacrificio es muerte. claro, aquel que va al trabajo no para ganarse el pan con el sudor de su frente, sino por vocación, sino porque quiere entregar sus saberes, compartir y todo esto, no está caminando por camino de muerte, está caminando por camino de vida. Ahora, si eso se acaba, se derrumba porque cierran la empresa, porque cualquier cosa, es conservar tu corazón en esa vocación, en ese servicio que quieres entregar, porque seguro tienes mil puertas abiertas. Pero si caes en creer que esa empresa, como les pasó a los de Expedevesa, a la petrolera, a los trabajadores de petróleo en Venezuela, ¿verdad? Sí. Que esa empresa es quien te da el sustento, ¿verdad? Quien te da y lo idealizamos y lo colocamos como un ídolo, evidentemente estoy caminando por camino de muerte, ¿ok? Son cosas, son distinciones que tenemos que hacer allí. Lo importante es que más allá de la institución en la que hayas trabajado, permanezcas con tu mente bien abierta y poder decirle a Dios, yo quiero seguir compartiendo esta vocación que tengo. Dame las vías, dame las maneras, ábreme las puertas y seguramente vas a ver como de la manera más inesperada posible van a aparecer situaciones en las que vas a poder seguir prestando esa vocación de servicio que tienes. Mira, aquí nos pregunta Z Rojas R. ¿Cómo llegas a saber cuál es tu vocación? Ujú. Bueno, en principio, lamentablemente no nos educan, no hemos tenido hasta ahora una educación que nos lleve a conocer nuestra vocación, pero podemos como experimentar, en principio es importante como explorar cosas que te llamen la atención, ¿ok? Porque
caminar hacia la vida es justamente, hacia la resurrección, es justamente encontrar esa vocación, encontrar esa misión de vida, ese don, ese talento que tengo y compartirlo. Compartirlo sin condiciones, simplemente compartirlo. Hay personas, por ejemplo, que tienen el don de la música y que cantan muy bien, pero entonces están poniéndole condiciones para compartirlo, como por ejemplo grabar un disco o tener conciertos, ¿ves? En cambio, aquel que comienza simplemente compartiendo su arte, al final llega tan lejos como ni siquiera lo había pensado hacer. Y ahí, bueno, tenemos mucha experiencia de muchos artistas. Entonces, ¿cómo consigo esa vocación? En principio, comienza a observar tus habilidades, comienza a observar tus talentos y comienza a observar eso que haces, que el tiempo pasa y ni siquiera tienes noción de cómo pasó el tiempo. Y que luego cuando finalizas esa tarea o eso que hiciste, te sientes en regocijo, te sientes plena o pleno. Esa es buen signo, un buen símbolo de que por allí va la cosa, de que estás a punto de encontrar esa vocación. Y luego coloca tu confianza, entrégaselo a Dios, mira, te entrego esto. Y coloca tu confianza y tu fe en eso, persevera en eso, y vas a ver cómo poco a poco todo va a ir confluyendo para que tú puedas brindar eso y recibir a cambio también en contraprestación tu sustento. Ujú. Una de las cosas que nosotros en Renacimiento le decimos a las personas para que encuentren su misión de vida es que, ¿qué sería eso? La pregunta, ¿qué sería eso que tú, aunque no te pagaran, lo hicieras con el mismo placer y con la misma pasión? Porque cuando yo hago algo esperando esa contraprestación monetaria, ahí entonces se pierde el tema de la esencia. En cambio, si yo esto lo hago, me paguen o no me paguen, con el mismo placer y con la misma pasión, eso tiene que ver, es una señal de que por allí van los tiros con la vocación. Así es, entonces mira la diferencia entre caminar por camino de muerte, ¿verdad? Que sería ganarme el pan con el sudor de la frente, sacrificarme el esfuerzo y estar en camino de resurrección o de vida, que justamente es estar en la vocación que tengo y extenderla, punto. Pero siempre es importante aperturarnos a recibir, porque tenemos entonces que comprender que como el símbolo de la muerte es final, es pérdida, evidentemente, si yo me cierro a recibir, estoy caminando también por camino de muerte y no de vida. Ujú. Pero que también la vida es dar, ¿verdad? Porque la vida se da, se expresa, se entrega. Entonces, si a mí me cuesta dar, también estoy caminando por camino de muerte y no de vida. Poder comprender que dar y recibir son expresión de lo mismo es una manera de estar en ese proceso de resurrección. Entonces tenemos muchos símbolos en la resurrección, que es estar en misión de vida, que es poner mi fe en lo eterno, que es poder ya permitir la victoria de Cristo, es decir, ya no creer más nunca que el pecado existe o que tú eres pecador. El deshacimiento de los pensamientos de culpabilidad, dejar de ver culpables, poder comprender que más allá de cómo haya surgido este virus, por ejemplo, eh, todos colectivamente hemos estado acompañando esta fabricación y que entonces a cada uno de nosotros nos toca el permitir el deshacimiento de los pensamientos de muerte, de los pensamientos de ataque, de los pensamientos de vulnerabilidad en nuestra vida, para así poder vacunarnos entre todos con la vacuna del amor, que al fin y al cabo es la que nos permite la curación real. Así es, así es. Y pues como yo les digo, bueno, siempre le digo también a mi gente de mi círculo de estudio, o sea, ¿quién va a salir a la calle esta tarde como tú bien me lo enseñaste? La hija de Dios, el hijo de Dios. Pero eso no significa que no tengo que tomar las previsiones, porque todavía, mientras esté en esta encarnación, tengo
un ego que me va a hacer algún momento la trampa. Entonces, voy con la fe de que es la hija de Dios la que sale, que está a salvo, que está sostenida, pero también tengo que tomar pues las previsiones porque aún estamos en este sistema de pensamiento dual. Aún no hemos terminado de salir de eso. Sí, que hemos inventado un sueño de contagio, pues, ¿no? Y que bueno, evidentemente, independientemente de que crea que yo no lo voy a sufrir, ¿ok? O a padecer, es también importante acompañar a los hermanos en ese proceso, ¿verdad? Y bueno, ponerme mi mascarilla y tomar las medidas que tengo que tomar para el deshacimiento del aspecto físico, de la extensión física de eso, mientras terminamos de corregir nuestra mente. Ujú. Así es, así es. Pero en la medida en que cada uno de nosotros haga un poquito de esfuerzo para estar en el pensamiento del amor, pues vamos a ir creando esa matriz para construir el cuerpo de Cristo que es esa luz, eso que somos en realidad, ese Ujú. fragmento del cuerpo de Cristo que en la medida en que cada uno lo despierte, pues vamos a estar entonces en otro nivel de conciencia que es hacia donde el mundo nos está llevando. Así es. Ujú. Ujú. Aquí pregunta Luisa que en qué consiste el círculo de estudios. Y bueno, un curso de milagros es un entrenamiento mental y ese entrenamiento mental evidentemente que tiene. Ese entrenamiento mental es justamente para poder deshacer de nosotros la manera pobre que tenemos de pensar con relación a nuestra verdadera identidad y poder comprender la verdadera identidad que somos, que es lo eterno, que es lo santo, que es lo pleno, que es lo íntegro, que es lo unificado en cada uno de nosotros. Entonces requerimos entrenar nuestra mente para que pueda abandonar el miedo y permitir que el amor que la habita pueda restablecerse en ella. Entonces un camino hacia el despertar de la mente para que la mente sea conducida por el espíritu, por lo eterno. Y como es un entrenamiento, es un sistema, pues en muchas partes del mundo hay distintos maestros que están acompañando a sus hermanos, en este caso Rita, mi persona y tantos otros, gracias a Dios, cada uno en su estilo, para acompañarlos en este entrenamiento mental y que podamos salir del sistema de pensamiento del egoísmo, del ego, del miedo y podamos permitir que nuestra mente se restaure al amor. Entonces hay círculos de estudio. Si tú colocas un curso de milagros, bueno, si estás siguiendo a Rita, Rita tiene un círculo de estudio. ¿Qué días son, Rita? Los días martes a las 3 de la tarde por WhatsApp. Ok. Yo tengo uno junto con Suelki los días miércoles a las 7 de la noche hora España por Zoom. Y bueno, nos puedes también buscar en las redes Terra Espacio Consciente o Dalia Galíndez G @gmail.com y te pasamos el enlace para que entres. Entonces, bueno, fíjate, tienes WhatsApp, tienes Zoom y tienes mil alternativas. También está mi canal De YouTube, YouTube, en ajá. donde puedes ir haciendo las lecciones del curso de milagros, una diaria. Y bueno, acompáñate, que creo que es mucho más hermoso hacerlo en compañía, Sí, ¿verdad? Entrenar nuestra mente en compañía que allí nosotros solitos. sí. Ahí está Suelki poniendo tu. Hola, mi querida Suelki, gracias por acompañarnos poniendo tu Instagram. A ver cómo estamos. Todavía nos queda tiempo, Dalia. Qué Vamos a hablar bueno. un No sé si hay poquito. preguntas o... Ajá. Sí, vamos a ver si no hay más preguntas, pero vamos a seguir hablando del tema de la resurrección, porque creo que es importante aclarar que
que además, eso fue el verdadero mensaje de Jesús en su vida, ¿no? De que éramos más que un cuerpo y lo demostró con la crucifixión. Un poco más. ¿Qué es realmente, y desde el punto de vista del curso de milagro, qué es realmente la resurrección? Ujú. La resurrección, fíjate, no es otra cosa sino justamente el trascender toda la creencia en la culpabilidad, toda la creencia en el pecado, toda creencia en la muerte, toda creencia en que podemos ser atacados, dañados. Es justamente el trascender toda la creencia de que a través del ataque o la defensa podemos salvarnos o estar bien. Y fíjate que previo a la resurrección aparece ese proceso de Jesús, ¿verdad? De Cristo, que atraviesa la cruz, pero que atraviesa la cruz como símbolo de traspasar la identidad que a nosotros le habíamos dado mucho valor, de traspasar la muerte, de no verse él como un mártir, somos nosotros los que le hemos puesto el martirio a Jesús y el sacrificio de Uh -huh. Jesús. Básicamente fue un ejemplo amoroso que nos da como decir, bueno, ¿en qué creen ustedes? ¿Verdad? Bueno, creemos en el sacrificio, en que somos unos pecadores, en que Dios nos pide sacrificio. Ah, ok, entonces yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que borra de la mente colectiva ese tema de creer que son pecadores y que están separados de Dios y que entonces Dios los va a juzgar y va a mandar a unos para el infierno, a otros para el cielo y todo este cuento, ¿sí? Judío y que nos habíamos montado en la cabeza, ¿sí? Y viene justamente a demostrarnos y a mostrarnos en ese proceso del vía crucis como la indefensión y la mansedumbre, es decir, el no juzgar y el no identificarme con la materia, es lo que permite que se trascienda la muerte y es lo que permite el estado de resurrección. Entonces, cosas importantes que aprender de la cruz: el perdón como poder, la indefensión como fortaleza, la mansedumbre como estado. Y con esas tres cosas poder trascender lo que creemos que es la muerte y poder entrar en la resurrección. ¿Y qué es entonces la resurrección? La resurrección es ese estado de despierto en donde nuestra conexión es una condición de amor, es una condición de ver la inocencia en todo, es de poder ver lo eterno en todo lo que existe. Es un estado de despertar. Pero fíjate que para ese estado de entre la crucifixión, que es el perdón, ¿verdad? Y el estado de resurrección, que es la inocencia, porque una vez que estoy en estado de inocencia ya no me va a hacer falta perdonar, porque no tengo nada que Claro. perdonar porque todo lo veo inocente. Pero entre eso y eso hay un paso y es el paso de recibir al Espíritu Santo. Y es justamente el proceso que estamos viviendo ahorita en De Pentecostés, Pentecostés. ¿ok? Uh Que es el recibir y permitir la guía. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Bueno, es esa voz de Dios, esa manera en que Dios nos expresa su amor, en que nos invita a despertar. Es el guía, es quien nos va a decir hoy qué hago, qué no hago, que nos está diciendo a ti y a mí en este momento qué decir, qué callar, qué hacer, ¿ok? Entonces, el curso de milagros es un sistema de entrenamiento justamente para que nuestra mente esté en paz y pueda recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces, el curso de milagros evidentemente allana este momento de Pentecostés para que podamos ser guiados constantemente por el Espíritu. Y cuando el Espíritu toma posesión de la mente, porque la mente es apenas un aspecto creativo del Espíritu, entonces podemos estar en la vida eterna. No importa que estemos transitoriamente en este cuerpo físico, pero estamos tocando ya ese estado de despierto. Ajá, y Entonces, mira, aquí me están soplando, el Espíritu Santo me está soplando una pregunta.
que a lo mejor se estaban haciendo las personas y que yo en algún momento también me la hice. ¿Qué diferencia hay entre resurrección y reencarnación? Ujú, sí. Bueno, fíjate, la reencarnación, no importa en cualquier corriente que sea, hinduista, budista o judía, porque los judíos también, los judíos primitivos, los actuales también creen en la reencarnación, es justamente ese proceso de el alma que se cree en culpa, del alma que se cree en pecado, del alma que está en miedo y necesita justamente nacer y morir hasta alcanzar un estado de verse inocente para salir de ese proceso de reencarnación y volver al estado celestial. Lo mismo para el hinduismo y el budismo, la rueda del samsara, de nacer y morir, que es la ley de karma, ¿verdad? En donde en esa rueda el alma cada vez busca ser mejor, hacer el bien, pensar de manera amorosa y tal. ¿Para qué? Para poder salir de ese círculo de ilusión, de maya, de sueño, para un curso de milagros, ¿verdad? Y poder alcanzar el despertar, el estado celestial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la reencarnación, que es ese ciclo de vida, entre comillas, y muerte, ¿ok? Y el ciclo de la resurrección, que es la vida eterna? Que justamente en la resurrección se acaba ese proceso de reencarnación. Es la salida del ciclo de la reencarnación. Pero recordemos que la reencarnación es un proceso ilusorio, es un proceso de sueño del alma. Entonces también es importante ahora reconocer que dejando el cuerpo no necesariamente alcanzo el estado celestial, porque si no el suicidio fuera válido, ¿verdad? Claro. Ajá. Sino que justamente el estado celestial lo acepto porque ya está dado para todos nosotros. Estamos en estado celestial, pero estamos en el estado celestial soñando que estamos justamente siendo un alma separada, sufriendo, naciendo, tal, en ese proceso de reencarnar. ¿Qué es la resurrección? Justamente el deshacimiento y el poder comprender que somos uno con el Creador, que aún sigo siendo tal como Dios me creó. Y es el estado de Cristo o el estado de Buda o el estado de Maitreya, dependiendo de las corrientes que sea. Pero todas buscan lo mismo, salir del sueño del alma, de nacer y morir y tal, o de distintos niveles, purgatorio, etcétera, etcétera, para poder comprender que nuestro verdadero estado es el celestial y eso es la resurrección. Ujú. Ah, bueno, mira, aquí mi amigo Aimo Galíndez. Aimo, gracias por estar con nosotros. Mi Mira, hermanito, cuando tu hermanito del alma, cuando trascendemos, cumplimos con el propósito de esta encarnación, pregunta él, o el propósito era ese, es decir, trascender. Ah, interesante esa pregunta, gracias, Aimo. uh-huh. Sí, en principio la muerte no es el propósito de la vida. La muerte es una manera más de seguir dormidos. Es un episodio más de este sueño que nos estamos pintando. Pero lo eterno ni nace ni muere. Entonces, morir es un sueño más. Cuando realmente reconozco que estoy vivo, reconozco que estoy vivo cuando evidentemente no hace falta atravesar la muerte. Cuando comprendo que dejar este cuerpo es dejar más bien de creerme que estoy en algo que se acaba y poder adentrarme realmente en la vida eterna, en lo que es eterno. Entonces con la muerte no se acaba nada, ni inicia nada, porque la muerte no es nada.
Es tal como soñar que tengo una profesión, que me llamo Dalia Elizabeth Galíndez Giannelli, que soy venezolana italiana, mujer. Es tal como soñar eso, un episodio más hacia donde nos lleva la identidad con el cuerpo, como digamos que la escena final de un sueño, pero que al final los sueños, sueños son. Así, y nos ha pasado, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que sueño que soy otra persona y que tengo una vida diferente a la que tengo. Así es, ajá. Vivimos en eso, recreando historias, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora sí se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. No hay ninguna otra pregunta. Dalia, ¿cuál sería entonces el mensaje con el tema de hoy que pudiéramos dejarle a nuestros amigos que se conectaron hoy? Sí, bueno, Y a los estamos que en un nos van a ver en momento, diferido, pues. sí, estamos en un momento de decisión. ¿Dónde quiero yo estar? ¿En vida o en muerte? ¿Ok? Y comprender que la vida es estar justamente en la identidad del amor, es estar justamente en lo eterno, valorando lo eterno cada día, el vincularnos de una manera amorosa. Yo quisiera terminar entonces con una lección, ¿te parece? ¿Nos da Sí, cómo chance? no, Ujú. sí. Sí. Bien. Vamos a hacer esta lección de un curso de milagro que es la lección 233. Te voy a pedir allí como quieras, si quieres ponerte en manera meditativa y cerrar tus ojitos, o si quieres hacerlo con tus ojos abiertos, como tú quieras. ¿Sí? Vamos a respirar y hacer conexión con nuestra respiración para que nuestra respiración nos recuerde ese hálito, ese aliento, eso que está más allá de nosotros, ese origen, esa fuente que nos rodea, que nos circunda. Y vamos a repetir estas palabras sanadoras para cada uno de nosotros. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Y respira esa frase. Y vamos a decirlo ahora de todo corazón. Hoy le doy mi Hoy vida a le Dios para que Él la él guíe. aquí. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego asimismo todos mis actos, de manera que pueda ser tu voluntad en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti. Me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía y yo el seguidor, que no duda de la sabiduría de lo infinito ni del amor, cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el regalo que me haces. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Y permítete ahí
a permitirte recibir y dar desde la confianza plena, a permitirte amar y a permitirte ser amado, a confiar, a valorar la paz por encima de todo. Respirando lento, largo, profundo, permitiéndonos la resurrección y la vida. Qué hermoso, Dalia. Muchísimas gracias por ese regalo Gracias, tan Lisa. bello. Estuvo Gracias. hermosísimo. Mira, el Espíritu Santo nos sostuvo el internet, ¿viste? Así Sin es. problema. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Espero Sí, bueno, gracias que a haya todos. dado respuestas y que les haya dado luces para continuar en la vida y estar al servicio de ella. Un millón, maestra, gracias por Gracias, estar. mi amor. Gracias porque Honrada de sé que es acompañarte. muy tarde por No, yo allá. feliz de acompañarte. Y gracias, gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles en otro café entre diosas. Ha sido un placer. Les abrazo. Gracias.